Envío un gran saludo a todos los costarricenses que nos acompañan en este congreso. Es un placer para mí, Juan Carlos Centeno Maldonado, docente investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Jurisprudencia, de estar con ustedes compartiendo este espacio de investigación, con la colaboración y coautoría del estudiante Javier Mayo Mesa, con el cual estaremos compartiendo la ponencia que fue a bien recibida y admitida por ustedes para este congreso de teletrabajo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos a todos los participantes en el Congreso Internacional de Teletrabajo con sede en Costa Rica, organizado por el Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica, en el cual, gracias a nuestro estimado rector Salvador Hernández Vélez, que nos abrió la invitación por parte del doctor Juan Carlos Centeno Maldonado, un gran profesor de nuestra Facultad de Jurisprudencia, el cual le tenemos mucho aprecio y que pues tengo el gusto de llamar que es mi mentor, nos extendió la invitación para poder participar en este congreso. Yo soy el alumno Javier Mayo Mesa, estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Jurisprudencia. Los grandes avances tecnológicos han apoyado en gran medida a nuestras relaciones laborales y a cómo nosotros nos desarrollamos en estas relaciones, ya sea correos, llamadas, faxes en su tiempo. Todos estos mecanismos nos han ayudado a que nuestras relaciones laborales sean mucho más rápidas, mucho más útiles. Pero entramos en una problemática cuando estas llamadas y correos llegan después de las jornadas laborales. Esto es una relación tóxica que siempre se ha vivido en el campo laboral en México y que vino a acentuarse más. Con la pandemia SARS-CoV-19 nos vimos en la necesidad de irnos a nuestras casas a hacer nuestros trabajos ahí. Por tanto, dentro de nuestros hogares nosotros no teníamos las facilidades ni sabíamos cómo manejar las herramientas que ahora manejamos para lo que serían conferencias virtuales, para realizar nuestros trabajos simplemente desde nuestra casa. Por tanto, en México se empezó a legislar acerca de lo que es el teletrabajo. Sin embargo, nosotros estábamos en la cuna en eso, jamás lo habíamos experimentado. Entonces, aunado a esto, existían muchas lagunas en estas legislaciones. Por tanto, uno de los derechos principales y que no se reconocía era el derecho a la desconexión, que sería de lo que estuviéramos hablando al derecho a descanso normal en una jornada laboral. Sin embargo, llevado a nuestros trabajos virtuales que ahora realizamos desde nuestras casas. En tal sentido, en este estudio exploraremos las reformas que se ha llevado en México acerca del teletrabajo y la iniciativa de reforma acerca del derecho a la desconexión. Buen día, enviamos un cordial saludo a quienes nos escuchan y ven, específicamente a nuestros amigos de Costa Rica y a todos los involucrados en este Congreso Internacional. Los saludamos desde la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila en la ciudad de Saltillo, México. El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho a la desconexión en México y sus posibles impactos cuando entre en vigor la ley. Proyecto mismo, ponencia que le proponemos, Javier Mayo Mesa y quien les habla, Juan Carlos Centeno Maldonado. Pues es un gusto saludarlos desde México, acá nosotros desde la Facultad de Jurisprudencia, y como ya lo mencionó el doctor, pues hablaremos acerca del derecho a la desconexión en México. Esta es una posible reforma que se va a hacer y que muy posiblemente se va a aprobar y qué impactos va a tener esta misma. El interés de Javier como estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Derecho en temas relacionados con la desconexión viene de una revisión a la legislación mexicana en la materia. Por lo tanto, nos ocupamos de trabajar el subeje académico, teletrabajo y derechos en cuanto a derecho a la desconexión y factores psicosociales del teletrabajo. El objetivo general de la presentación será analizar las reformas laborales en materia del teletrabajo para la comprensión del derecho a la desconexión en México. Si bien se ha fallado en la materia, sin lugar a dudas tenemos mucho trabajo por delante para afinar esta nueva modalidad de trabajo. Los objetivos específicos que nos lleva a la ponencia son examinar la reforma de ley en materia de teletrabajo, reflexionar
sobre las ventajas y desventajas del teletrabajo en relación al trabajador y bueno, por supuesto, y en relación al empleador, comprender las problemáticas psicosociales y los factores de riesgo del teletrabajo en México, la importancia del derecho a la desconexión y las posibles repercusiones al reconocer este derecho en México. El abordaje de estudio es de carácter prospectivo sobre la legislación que se ha implementado en México en esta materia y tratar de descubrir el impacto que va a tener la desconexión en las relaciones laborales a México. Si bien lo vemos de esta manera, pudiéramos pensar también que este impacto hizo que de ha carrereada se tomaran reformas y se aplicaran reformas inmediatas producto del COVID-19. El problema ha sido la implementación, el alcance de estas reformas y la posibilidad de tener una aplicabilidad adecuada a los requerimientos y necesidades de los trabajadores mexicanos y de los patrones en México. Este es un diseño de investigación de carácter documental y se realizó a través de un análisis de las leyes en materia de teletrabajo. Se utiliza documentación de estadísticas expedidas por y publicadas por fuentes oficiales en medida de las crisis y los problemas que están ocasionándole al trabajador el llevarse el trabajo a su hogar. Por lo tanto, se analizan los datos para poder explicar las problemáticas psicosociales del teletrabajo y las lagunas legales que hay en la legislación mexicana. Si bien hay legislación, el problema es un problema de aplicación y es un problema de entender el impacto que va a estar ocasionando en el trabajador mexicano. El teletrabajo en México no es algo ajeno a lo que se ha vivido. Creo que durante décadas el mexicano ha trabajado en su casa, ¿no? Ha sido su lugar de trabajo, independientemente que en algún momento eran emprendimientos personales, lo cual no causaba una relación laboral. Podemos observar que en la actualidad es una necesidad por diversas condiciones que el trabajador trabaje desde su casa y por lo tanto visite poco la oficina o el lugar de trabajo. Por lo cual estos primeros eventos que ocurrieron fueron acompañados de la crisis producto del COVID y esto dimensionó de una manera exponencial la situación en la cual los trabajadores se vieron obligados a quedarse y trabajar desde su hogar. Esto está tipificado en la Ley Federal de Trabajo, donde ya se había legislado en esta materia de trabajo a distancia, porque lo había originado las grandes maquiladoras, que existen al norte del país. Es importante recordarle que el caso de Coahuila, por ser un país del noreste de México, se encuentra ubicado directamente con el estado de Texas. Entonces toda la orilla de este estado, específicamente zonas como Piedras Negras, Musquis, Allende, están completamente vinculados a la economía norteamericana y en estas líneas de frontera se crean maquiladoras a donde se prestan servicios en la producción y elaboración de cualquier tipo de materiales para que sean incorporados como artículos dentro de la producción norteamericana. Específicamente las maquilas en materia de fabricación de ropa ha sido uno de los eventos más importantes que ha vivido México en las últimas décadas y que han traído problemas muy serios en la frontera de México. Valdría recordar las mujeres de Juárez, todas las desaparecidas de Juárez, que es otra zona de México, otro estado que está vinculado también con el estado de Texas. Entonces, evidentemente, donde aparecen las maquiladoras y se origina una nueva relación laboral que, aunque ocurre en México, es para enviar estos productos a los Estados Unidos, evidentemente trae unas problemáticas de alto impacto y bueno, la peor que se han vivido
ha sido la problemática de la desaparición forzada de mujeres en la frontera con Juárez y con El Paso. ¿Qué es lo que buscan estas maquiladoras o estos procesos productivos? Bueno, abaratar los costos a través del empleo de estas mujeres costureras que se llevan el trabajo muchas veces a domicilio, creando así este trabajo de carácter doméstico. Por lo que encontramos en un interrogante, ¿qué nos diferencia? O este nuevo forma de trabajar, ¿qué diferencia? Y podemos hablar del concepto del teletrabajo que aparece en el artículo 330-A, el cual dice que el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, pero el detalle es que es en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, del empleador, por lo que se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo. En el centro de trabajo entonces no van a estar estas personas laborando y se utiliza primordialmente la tecnología de información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de un teletrabajo y el patrón. Entonces, estas relaciones se distancian a través de las TICs, es la única forma de comunicarse mayormente, y el lugar de trabajo o el hogar se convierte en el lugar de trabajo. Por lo que podemos observar del concepto anteriormente, nos va a presentar dos problemas centrales, que es el lugar donde se realiza esta actividad laboral y los medios electrónicos. Pero esto habría también que implicar lo que es el traslado de los costos. Mientras que el trabajador no está en el lugar de trabajo destinado, no hay uso del espacio, no hay gasto de clima, no hay gasto de insumos de baño, consumo de agua, consumo de luz, y este costo se traslada directamente al trabajador en sus lugares de habitación. Entonces el problema sería, ¿dónde se realiza la actividad? ¿Dónde van a parar estos costos? ¿Y cómo se supervisa la relación laboral del teletrabajo? Para eso le daré paso para que nos continúe acompañando Javier Mayo en toda la profundización de los aspectos jurídicos y de los impactos que está ocasionando esta nueva organización laboral en México. Continuando con la presentación, tenemos que hablar acerca de las consecuencias del teletrabajo en México. Pero antes de poder hablar de eso, tenemos que especificar que en México siempre han existido malas relaciones laborales. Siempre se ha llevado las relaciones laborales de una manera en que se explota a los trabajadores, normalmente dejándolos horas extras, sin pagar estas horas extras, de manera en que tú los requieres a cualquier hora y tienen que ir al trabajo. Entonces, estas solamente se vieron acentuadas con la pandemia SARS-CoV que estamos enfrentando en el mundo, haciendo que al estar mandando a los trabajadores a sus casas para así empezar con las modalidades del teletrabajo. Sin embargo, en este teletrabajo nosotros nos damos cuenta que dejamos de pasar de esas 8 horas laborales que normalmente teníamos a estar 24/7 disponibles para el patrón. Entonces, esta falta de regulación fue la que conllevó a las reformas en teletrabajo en México. Sin embargo, esta relación que se había creado ya con la nueva reforma del teletrabajo no fueron las mejores. Existieron diversas problemáticas, normalmente fueron dos problemáticas. Las primeras fueron para los patrones. Al momento de llevar al trabajador al teletrabajo, los patrones se vieron en la necesidad de supervisar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque siempre existía la incertidumbre, si estarán haciendo el trabajo, si realmente estaban en la casa trabajando, si no se habían ido al supermercado a comprar insumos. Entonces empezamos con esa problemática que violaría directamente el derecho a la intimidad que tiene el trabajador. La segunda problemática es que a pesar de que se reducían estos costos de llevar el trabajo al domicilio, la ley contemplaba que los patrones tenían que abonar a los gastos de los servicios de la casa. ¿Por qué?
Porque al llevar el trabajo a domicilio, obviamente, no iba a ser el mismo costo de la electricidad en el hogar, ya que ahora se tenía que trabajar las 8 horas que se trabajaban normalmente en la empresa. Entonces el patrón, bajo la ley, tenía que abonar estos gastos. Sin embargo, el patrón se veía en la problemática de cuánto tenía que abonar y si la manera en que abonaba también se le era deducible de impuestos a él. Sin embargo, pues esto no se especifica en la ley en donde encontramos el teletrabajo en México. Después podemos ver que hay ciertas consecuencias para el trabajador y son dos problemáticas principales, que es, yo como trabajador perdía realmente mi horario laboral, tenía que estar 24/7 en la red para poder satisfacer al patrón y para atender las necesidades que el patrón y que el negocio tenían. Entonces empezamos a perder esa delgada línea que existía entre la vida personal y la vida laboral, por lo que nos vimos en la necesidad de empezar a buscar la manera de desconectarnos. ¿Por qué? Porque estábamos perdiendo esa vida personal que nosotros teníamos, ya que siempre teníamos que estar conectados a la red. Por tanto, empezamos a buscar lo que sería el derecho a la desconexión, que se va a explicar más adelante. La segunda problemática es lo que ya les había comentado. Los patrones querían supervisar realmente lo que estaban haciendo los trabajadores. Normalmente el patrón te provee de las herramientas para trabajar en el teletrabajo, ya sea computadores, ya sean celulares, y estas herramientas las vas a tener todo el tiempo en tu casa. Por tanto, en algún momento pasarías información personal a esas herramientas. Sin embargo, los patrones tenían el derecho de pedirte hacer revisiones de estas herramientas para saber que están en buen estado y que no hay ningún problema en ellas. Sin embargo, al contar con información personal de los trabajadores, pues se violentaba el derecho a la intimidad. Entonces es algo que todavía no se ha podido regular de buena manera, pero pues se está trabajando en ello. También tenemos que hablar de las ventajas y desventajas del teletrabajo. Hay ventajas porque pueden ser más flexibles los horarios, los costos para el patrón son mucho menores, hay menos bajas por enfermedad, ya que todo el tiempo estás en tus casas, se reduce la contaminación, porque al no haber grandes centros de trabajo, pues obviamente vamos a reducir la contaminación y se descongestionan las vías de la ciudad. ¿Por qué? Porque ya los trabajadores no tienen la necesidad de acudir a la empresa o a su centro de trabajo, por tanto ya no va a haber tanto tráfico. Las desventajas, pues es el problema para la desconexión, es en qué momento mi vida o mi jornada laboral termina y en qué momento yo puedo ir con mi familia. Segundo, el trabajador remoto no trabaja, que es algo que muchos patrones mencionan, que realmente no se podría verificar hasta ver la eficiencia de los trabajadores o de los teletrabajadores, que existen muchos más distractores en tu hogar, porque normalmente pues en tu hogar pues tienes a tus hijos, posiblemente mascotas y todo ese tipo de distractores. También los problemas de salud que se pueden originar en los teletrabajadores normalmente, y los más riesgosos son los problemas mentales. ¿Por qué? Porque empezamos con esta pandemia nos derivó en un tipo de estrés que es el tecnoestrés y el burnout que establecían en Estados Unidos, que sería primero el tecnoestrés, que es al implementar tan rápido el teletrabajo, no sabíamos las herramientas ni saber utilizar los sistemas para trabajar en línea, entonces muchos trabajadores se vieron en el estrés de que no sabían realmente cómo hacer las cosas. Y el burnout, que es que como estamos 24/7 disponibles para el patrón, entonces hay un momento en el que ya no podemos seguir trabajando y estallamos. Y pues existen nuevos accidentes en el trabajo. ¿Por qué? Porque al estar en tu hogar también pueden ocurrir accidentes allí, pero ya no serían los mismos accidentes que en el trabajo. Sin embargo, al estar en jornada laboral, los patrones serían responsables de estos mismos. Quisiera ahondar un poquito más en los problemas psicosociales derivados por el teletrabajo, porque a raíz de esta pandemia nos estamos viendo en la necesidad de iniciar una vida digital. Que esta vida digital no todos estábamos preparados, la mayoría no sabíamos realmente cómo se iba a llevar a cabo esta vida digital y empezamos a sufrir problemas psicológicos para adoptar esta nueva manera de trabajo. Como ya lo mencioné, es el tecnoestrés y el burnout, que está siendo sufrido por los trabajadores. Esto, aunado a las problemáticas que ya existían en las relaciones laborales en México, que el teletrabajo simplemente los agravó.
¿Por qué? Porque ahora tenemos que estar todo el día al pendiente de la computadora y del teléfono. Otros factores psicosociales afectados por el teletrabajo, pues aparte que es que no existe un límite entre el teletrabajo y tu vida personal, pues es que te vuelves una persona más sedentaria, ya que al no tener una necesidad para dejar tu hogar, ya que estás trabajando desde ahí, pues te vuelves una persona más sedentaria. Existe el aislamiento también, ya que normalmente formabas equipos de trabajo en tus centros de trabajo. Sin embargo, ahora el estar solamente en tu casa y simplemente mandarles la información, pues ya no existe esa confianza y esas relaciones de compañerismo que se hacían normalmente. Existe una falta de rutina también, ya que estás al pendiente solamente a cuando te llega trabajo. Si es el caso en que no te llega trabajo en esas 8 horas, pues vas a estar rompiendo esa rutina. Y al romper esa rutina entras en una problemática que sería el insomnio. ¿Por qué? Porque al no tener nuestra rutina establecida, no tendremos tampoco nuestros horarios para dormir establecidos, por lo cual llevaría a la falta de sueño y al insomnio, al igual que sería el estrés y la ansiedad, y aún peor la incertidumbre. ¿Por qué la incertidumbre? La incertidumbre del patrón, por primera parte, de si realmente se está trabajando, y segundo, por parte del trabajador, de si realmente el patrón está siendo satisfecho con su trabajo. Por tanto, existe la importancia del derecho a la desconexión. ¿Qué es el derecho a la desconexión? Es un derecho laboral que se deriva del derecho a tener un descanso y que está consagrado en el artículo 300-E de la fracción sexta de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, este artículo no nos explica de qué trata este derecho, por lo que nos tenemos que remitir a un nuevo proyecto de ley impulsado por unos senadores aquí en México para poder explicar lo que es el derecho a la desconexión, lo cual en este proyecto de ley nos dice que es permitirles a los trabajadores desconectarse de comunicaciones electrónicas relacionadas con su empleo, estableciendo una jornada laboral en sus contratos y respetándola. Que lo que busca es el derecho a la desconexión, pues es que se regulen las relaciones laborales del teletrabajo y ayudar a establecer los límites en estas mismas. ¿Por qué? Porque aquí estaríamos consagrando el derecho que tendría el trabajador a poder salirse del trabajo terminando su horario laboral. Entonces, ¿qué resolvería el derecho a la desconexión? Normalmente los problemas psicosociales derivados del teletrabajo, como ya lo mencionamos, que sería el tecnoestrés y el burnout. Por último, las conclusiones. Es que este derecho afectaría directamente a la estabilidad emocional de los trabajadores. ¿Por qué? Porque van a hacer la separación entre su vida cotidiana y su vida laboral. Ellos podrían realmente dejar su trabajo y establecer ya sus relaciones normales. Y por otro lado, pues va a afectar a la incertidumbre de los patrones acerca de si los trabajadores realmente están trabajando, ya que al no tener una forma segura de supervisarlos y al tener los trabajadores un derecho para decir a partir de este horario ya no puedo recibir ningún correo, pues los patrones se verían en la necesidad de saber si realmente los trabajadores están cumpliendo con las funciones que se les están encomendando. Pero por último, pues este derecho es de suma relevancia, porque es un derecho indispensable para los nuevos trabajadores digitales, porque va a ser la única manera en que ellos van a poder hacer valer lo que serían sus límites establecidos en sus contratos laborales que se van a estar estableciendo en esta modalidad que sería el teletrabajo. Por último, no es de más extenderles pues las gracias por dejarnos participar en este congreso y pues esperamos que la ponencia haya sido de su agrado. Muchas gracias.